Estamos transmitiendo desde Acapulco de Vida Nueva para el Mundo, y este es la serie de El Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, también llamado en Mateo capítulo 5, versículo 27. Vamos a retomar este estudio que lo habíamos dejado por ahí algunas semanas pendiente, y pues vamos a entrarle al toro. Vamos a entrarle al toro y agarrarlo por los cuernos. Mateo capítulo 5, versículo 27, el título de hoy, el adulterio. El adulterio. Aquí era el año cero, mientras lo buscan, aquí el año cero. Jesús obviamente predicó, vino en el año cero porque afectó tanto, fue tan impactante la venida de nuestro Señor Jesucristo que impactó al mundo y comenzó se reformó el nuevo calendario, y comenzó a cero, ¿verdad? Claro que antes del nuevo calendario que actualmente tenemos, fue el calendario juliano, que era el mismo que el egipcio, muy parecido, y después hasta el siglo XIII que vino el Papa Gregorio, y este Papa Gregorio implementó a nivel mundial el nuevo calendario o el calendario que actualmente tenemos, que se llama gregoriano, ¿verdad? Pero existen registros que no se consideraron 3 años. Cuando Jesús vino, el calendario gregoriano empezó 3 años después, o sea, no consideró 3 años después. Hay 3 años perdidos en el calendario gregoriano, que es el que actualmente tenemos. Dicho de otra manera, hoy estamos en el año 2019, más 3 años perdidos, debemos de estar en el año 2022. Esto está científicamente comprobado, Entonces, ¿por qué hicieron eso? No lo sabemos. Simplemente hoy estamos aproximadamente en el año 2022. Bueno, el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, como dije, ¿verdad? Muchas veces Jesús dice en estos capítulos que vamos a estar estudiando frecuentemente, y dice Jesús, oíste que fue dicho. O sea, oíste que fue dicho. O sea, Jesús no estaba intentando cambiar lo que decía la ley, sino él estaba tratando de hacer énfasis a los judíos, a los religiosos, a los escribas, a los fariseos, ¿verdad? Que la ley no se podía obedecer hipócritamente, sino la ley tenía que obedecerse hipócritamente, que acarrea un acto de religiosidad, un acto de legalismo. Y esas personas, ¿verdad?, están siempre, un religioso o un legalista es aquella persona que está llena de apariencias, de ritos, de formalidades, y es también sumamente permisivo en toda la vida. En todo lo que él hace es permisivo. Sino que Dios quiere que nosotros obedezcamos, eso es importantísimo. Sino que Dios quiere que nosotros obedezcamos la ley de corazón, con tu corazón. Y si te equivocas, que sea con tu corazón con quien te equivocas. Que reconozcas, que seas fácil para reconocer cuando tú estás en pecado. Que no seas duro, porque entonces una persona que le cuesta trabajo reconocer y arrepentirse está cayendo en el área de la religiosidad o del legalismo. Vamos pues a Mateo 5, 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿verdad? Y esta palabra, Jesús está citando, hay 2 fragmentos en el Antiguo Testamento donde están las leyes, ese fragmento que es en Éxodo capítulo 20, y habla de los 10 mandamientos, y este es el 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Tanto en el Antiguo Testamento como en el hebreo, la palabra naaf, y en el Nuevo Testamento la palabra noigebo o porneia significan exactamente lo mismo. Es adulterio, fornicación, inmoralidad, sexo fuera del matrimonio, perversión, codiciar la mujer de tu prójimo o el hombre de tu prójimo, la pornografía y la idolatría. Entonces, todo esto son áreas
sumamente prohibidas, y eso es lo que vamos a estar viendo. Son áreas sumamente prohibidas por Dios y afectan como no te imaginas. Ese es el tema de hoy. Vamos a ver cómo este tipo de relaciones sexuales que Dios no permite afectan mucho tu vida espiritual, afecta tu familia, afecta tu economía, afecta tu salud, afectan muchísimas cosas, y eso es lo que vamos a ver y por qué. En el capítulo 28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mirare una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, Dios muestra aquí por medio de su Espíritu Santo que nosotros tenemos que ser tan cuidadosos, que el adulterio no nada más es cuando alguien se va a la cama con una mujer que no es la de él, o con un hombre que no es el suyo, o que no están casados. Eso no tan solo es el adulterio. El adulterio es igual que si alguien ve a una mujer para codiciarla o a un hombre para codiciarla. A menos que sea tu esposa o a menos que sea tu esposo. Dios quiere que tú arregles tu relación con el Señor. Dios quiere que tú te pongas bien y que estés listo para que no frenes ninguna bendición de parte de Dios y no estés en fornicación. Aunque tú te digas que estás casado, que eres tu pareja, tu esposo, tu pareja, y le decimos, ¿verdad?, que todos podrían pensar que es tu esposa, pero solamente tú sabes si tienes el acta de matrimonio o no. Ok. Dice en el versículo 29, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo o échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de los miembros y no que todo el cuerpo sea echado en el infierno. Versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala o échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, el peligro del pecado sexual es que normalmente las personas piensan que están bien. Las personas piensan que están bien. Ay, pues es que tú no sabes, estoy solito y pues esta persona me acompaña y me lleva y me trae, y pues duermen juntos y se levantan juntos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué está pasando? Pues es un adulterio que Dios no está permitiendo, o una perversión sexual, ¿verdad? O una inmoralidad delante de los ojos de Dios. Entonces, lo que Dios quiere, ¿verdad? Que tú seas radical en contra de este pecado. Una vez a mí un empresario muy exitoso me dijo, Gustavo, dice, a grandes problemas, grandes soluciones. Cuando tú tengas un problema grande, tú tienes que dar una solución grande. No puedes tener un problema grande y meterle una pastillita para el dolor de cabeza. Es simplemente seguir jugando con ese pecado. Y Jesús lo dice aquí, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Y no estaba diciendo que te quedes tuerto, ¿no? Que el próximo domingo veamos a varios tuertos ahí, ¿no? O tuertas. Entonces, no es eso. Lo que Dios está pidiendo es que seas drástico, que no juegues más con el adulterio, que no juegues más con la fornicación, que tus pensamientos no te acarren a apartarte de Dios. Que tus pensamientos de adulterio, de fornicación o de codiciar a las mujeres, la pornografía, no te acarren y te lleven a separarte de Dios, y tú no estés haciendo caso a lo que Dios está hablando. En Juan capítulo 4, abran sus Biblias y aquí pongan una marca, vamos a estar regresando. Aquí tenemos la mujer samaritana, Juan 4:4. Aquí tenemos la mujer samaritana, una mujer muy famosa en la Biblia, una mujer inmoral, una mujer sola, aunque tenía compañeros, pero ella vivía sola, inconforme con la vida, totalmente inconforme con la vida. Ella estaba buscando el afecto sexual, estaba buscando el afecto, pero lo buscó equivocadamente en las relaciones sexuales. Esta mujer por tal motivo había sido desechada por la sociedad,
Pero Jesús tenía una cita con ella. Jesús había planeado desde antes de la fundación del mundo tener una cita con la mujer samaritana. Y le dice a los discípulos, váyanse, aquí tengo un asuntito que arreglar. Se sentó en un pozo de agua, al lado de un pozo de agua. Jesús se sentó y la mujer samaritana con la que él tenía que platicar, en ese momento llega y él empieza a platicar. Yo lo que quiero recalcar aquí, que Jesús tenía esa cita con esa mujer. Jesús había planeado que iba a llegar ella a tomar agua del pozo y Jesús la iba a abordar. Esto quiere decir que Dios tiene el control de los tiempos. Y si Dios está hablando y tú estás en un pecado sexual, es Dios quien está haciendo la cita contigo, o contigo, para que tú dejes ese pecado inmoral que te puede acarrear al infierno, quitarte la vida en un momento no te imaginas. Decíamos en días pasados que el país con más SIDA en el mundo es África, pero el país más, el continente, sí, también los países africanos son los más degenerados, también los más degenerados y más depravados de todo el mundo, en cuestión global, ¿no? Y tú dices, ¿y es casualidad el SIDA? No, no es casualidad. No es casualidad el SIDA, no lo es. Es una consecuencia del pecado sexual. Ok, en Juan 4:4 dice aquí, y le era necesario pasar por Samaria. Y con ninguna otra mujer predicó, a ninguna otra mujer le llamó la atención, con ningún otro hombre. Nada más fue exclusivamente a Samaria y ahí platicó con una mujer. Una mujer. Tenía una cita con una mujer. Y a lo mejor eres tú. Vino pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Versículo 6, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer, eran las 12 del día. La hora sexta aquí en este texto es las 12 del día, a mediodía. Estaba el sol a todo lo que daba. Y viene una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y le dice aquí, ¿verdad? A ella le dice, dame de beber. Y cuando Jesús se acerca, no es que Él esté pidiéndonos algo, Él no quiere nada a cambio que tú le des. O sea, Dios no necesita ni tu dinero, ni tu agua, ni tu carro, ni tu casa, nada. Dios no necesita nada de nosotros. Al contrario, Jesús estaba queriendo hacer una plática, que hubiera ahí una charla para poder abordarla y poder predicarle. Entonces le dice aquí en el versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que yo soy mujer samaritana. ¿Por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí? O sea, y aquí surge una pregunta interesante. ¿Cómo la mujer samaritana supo que Jesús era judío? Quizá, aquí muchos teólogos dicen, bueno, es muy probable que la forma de vestir de Jesús era diferente a los samaritanos, o la forma de hablar, ¿verdad? Es diferente aquí en Guerrero, que aunque somos un estado, tú oyes hablar a las personas de Costa Chica y los conoces por el tono de voz, ¿verdad? ¿Cómo se dice? El acento, ¿verdad? Y oyes hablar a un costeño, ¿verdad? De Costa Grande, y lo oyes hablar diferente, y oyes hablar a un acapulqueño y lo oyes hablar diferente. Tan solo aquí en Guerrero oyes hablar a una persona de Chilpancingo y tienen acentos diferentes. Quizá podría haber sido por el acento, quizá, o simplemente una revelación, que ella haya tenido una revelación de que era Jesús, ¿verdad? Y tuvo una vaga revelación hasta este momento, pero con la idea de Jesús de predicarle, de saber que Él era el Salvador, que Él era el que podía quitar el pecado, que Él era el que le podía traer a ella esa paz que estaba buscando por medio del sexo. ¿Cuántas personas buscan sexo por tener una satisfacción? Ese es el primer lazo que atrapa a las personas
por buscar una relación sexual, por sentirse bien, por sentirse aceptadas, buscan una relación sexual, simplemente por sentirse aceptadas un momento. Y dice aquí el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, de cierto, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. O sea, no te imaginas una persona que está en pecado. Tú, por ejemplo, estás en pecado y tienes el pecado de adulterio, fornicación, pornografía, ¿verdad? Eres ojo alegre con las mujeres en la playa y te gusta estar viendo y analizando, y ¿verdad? Y tienes ahí un pecado que no has confesado y que no has podido superar. Y dice Dios, si conocieres quién es el que te habla, si conocieres y realmente estuvieras pensando, ¿verdad? Con tu mente y con tu corazón que Dios puede sacarte de ese pecado sexual, no lo dudarías. Si realmente dijeras, caray, Dios, tú puedes quitarme esta dependencia absurda, tonta que yo tengo, y Dios te va a decir, sí, sí te la puedo quitar. Dios te puede quitar eso. Te puede quitar esa perversión sexual, esa dependencia, esas cadenas de pornografía o cadenas de adulterio. Lo que sea, Dios lo puede hacer sin importar lo que tú tengas. No me digas el tipo de pecado. ¿Sabes qué? Conozco a un Dios que ha limpiado todos los pecados. El homosexualismo, el lesbianismo, ¿verdad? Sexo ilícito con animales, sexo con el que tú me digas, ¿verdad? Y todos con sexo con niños. Dios ha perdonado, ¿verdad? Yo soy testigo de que Dios ha perdonado y ha restaurado hombres, ¿verdad? Que tenían perversiones sexuales que no te imaginas y ya están ahorita viviendo en santidad, agradándole a Dios. Algunos ya casados, algunos ¿verdad? Aquí en esta iglesia, ¿verdad? Dios ha sido maravilloso y benévolo con nosotros y nos levanta, y no te imaginas, no vas a sufrir. Lo que Dios quiere es que tú dejes de sufrir en ese pecado que tanto te está contaminando y te está arrastrando. Ok, y dice aquí el versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y sus ganados? O sea, fíjate bien, ella empieza a ver que había en Jesús algo diferente que los antepasados profetas, ¿verdad? Que había habido. Dice, ¿eres tú mayor que ellos? Y Jesús pues no quiere decirle, no, pues fíjate que yo no soy. No, Jesús inmediatamente le dice, respondió Jesús y le dijo en el versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. O sea, Dios te dice que ese pecado no se va a quitar con un deseo, simplemente. Es que, ¿sabes qué? Ya estoy pensando dejar esa relación ilícita. No se va a quitar con pensar. Nunca se te va a quitar con un pensamiento o con un deseo intenso. No se te quita, aunque te pares de cabeza. El único que te puede quitar esa perversión sexual y ese pecado sexual, ese adulterio, el único que lo puede quitar es nuestro Señor Jesucristo. Solamente, no hay otra forma. No existe ni otra forma. Y tú lo has intentado 1 año, 2 años, 3 años, lo has intentado dejar a esa persona que sabes que bien, que no te conviene, que te está quitando el dinero, que te está quitando el tiempo de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Sabes perfectamente que eso está mal delante de los ojos de Dios y lo has callado. Por ejemplo, el pecado de la pornografía o el pecado del homosexualismo es algo, ¿verdad? Que avergüenza y es difícil de confesarlo. Es muy difícil de confesarlo. Entonces, pues es un pecado que las personas que se quedan calladas, y aún cristianos que están sentados entre nosotros, están sufriendo de ese tipo de pecado. Por ejemplo, el pecado en la iglesia, el más fuerte que está sufriendo la iglesia, es el pecado de pornografía, que está entre hombres y mujeres. Y eso, la pornografía, acá afecta tanto la mente que distorsiona tu identidad sexual y tu relación con Dios. Bueno,
todos los pecados sexuales invariablemente acarrean y te llevan a una insatisfacción. O sea, es curioso que una persona busca satisfacción en el sexo y lo que encuentra es insatisfacción. Y entre más sexo tenga, ¿verdad?, con una persona y con otro y con otro y con otro, como que queriendo encontrar una satisfacción, lejos de encontrar una satisfacción, encuentran una insatisfacción. Ahí tenemos el caso de Tamar y de Amnón. Amnón, ¿verdad?, que se hizo sexualmente de su hermana Tamar, la abusó, la estuvo buscando por meses. Por meses la estuvo codiciando y la veía pasar y dice, esta me la llevo, me la robo. La estuvo codiciando meses, pensando que iba a tener una satisfacción. Y cuando se la lleva a la cama, duró el acto sexual, ¿cuánto? 10 minutos, 15 minutos, fue una violación inmediato. Y después, ¿qué pasó con él, con Amnón? En ese momento que se separa de ella, la aborrece y dicen, sáquenme a esta piruja de este lugar. Es una insatisfacción. Y por eso ese pecado acarrea más pecado y acarrea otra mujer y otra mujer, y es una cuenta de no acabar, y es otro hombre y otro hombre, es otra página pornográfica, más sexo y más insatisfacción, ¿verdad? Al contrario de lo que Dios quiere, que tú te deleites con tu esposa. Por ejemplo, el Edén. La palabra Edén en el hebreo es la palabra deleite. Y cuando dice la primera pareja se deleitaban con Dios. Y cuando tú, una pareja, un matrimonio, se deleitan con Dios y tu deleite no es Dios, entonces tú vas a buscar el deleite en otra situación equivocada. Cuando una persona se deleita en la presencia de Dios y le dice, Dios, tú eres mi deleite, tú eres mi amor, tú eres lo máximo, y estás orando a Dios y estás buscando el rostro de Dios y la presencia de Dios, entonces empiezan a acomodar el rompecabezas que tú has destruido en tu vida. Cuando tú buscas a Dios. Hay personas que dicen, pastor, es que he hecho de todo. ¿Qué has hecho? No, pues ya rompí mi computadora, le di un martillo. Una vez un muchacho viene su mamá y me dice, pastor, fíjese que mi hijo aventó su computadora por la ventana que usted le dijo. Le digo, no, yo no le dije. Dice, y viene, a ver, tráigamelo, hermana. Y me lo trae y digo, ¿cuándo te dije yo que aventaras tu computadora? Dice, no, la Biblia dice que si tu ojo es ocasión de pecar, sácalo. Así es que lo mío era la computadora y que la aviento por la ventana. Y yo dije entre mí, bien hiciste. ¿Sí? Y entonces es el primer paso que tienes que hacer, ¿no? Romper todo lo que tú tienes con lo que te está haciendo pecar, para que tú busques el deleite en Dios. Cuando dice en Génesis que estaba la primera pareja, en Génesis 2:25, dice que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Si quieres anotar esa palabra que se llama avergonzar, es la palabra bosh, como el taladro, bosh, así, ¿verdad? Y significa aceptación. O sea, esta palabra se aceptaban al 100%. Vivían aceptados. O sea, cuando dicen no se avergonzaban, esa es la palabra bosh. No se avergonzaban el uno del otro. No porque estaban desnudos. Ay, mira, tienes pancita. Ay, tú estás muy flaco. No se trata de que estaban criticando sus cuerpos. No, se aceptaban en todas las áreas. O sea, es una decisión que tú aceptes a tu esposa. Es una decisión que tú aceptes a tu esposo. Son decisiones que nosotros hemos tomado y hemos dicho, no la acepto, y otros que dicen, sí la acepto. Son decisiones en nuestras vidas. Es como la decisión de amar. Es igual. Amar es una decisión. Dios te manda a amar. Dios no te obliga a amar. Dios dice, amarás a Dios con todo tu corazón. Cuando Dios dice que debes de amar a Dios con todo tu corazón, es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Y hay quienes no quieren tomarlo simplemente porque no les conviene y no quieren. Y Dios le dice, está bien, hijo, no me ames. Nada más que si tú no me amas, no es porque yo te voy a castigar, sino que el momento en que tú no me ames, vas a amar al pecado.
Y esas personas que no están amando correctamente a Dios, están amando al pecado. Y cuando aman al pecado, su mente se va ¿verdad? Van a venir tantos demonios, tantos demonios, que hasta el sexo te puede cambiar. Ahí tienes a Juan Gabriel. Ahí tenemos a Ricky Martin. Y cuántas otras personas que tú dices, oye, caray, mira, este hombre tenía tanto dinero como para ser un machín, ¿verdad? Y mujeres, ¿verdad? Artistas famosísimas, y se desviaron. ¿Por qué? Porque ellos decidieron aborrecer a Dios y amar los deleites. A lo mejor es Dios quien te está hablando la penúltima vez o la última, y tú no quieres hacer caso hasta el día de hoy. Dice, una ocasión fui a un velorio, fui con una persona en México, estábamos en México todavía, y fuimos a consolar ahí a la hermana que estaba ahí en el velorio. Y dice, y todos hablando bien del muerto, ya sabes que no falla, todos hablan del nombre, que el tío, que el papá. Y entonces ella me dice, hermano, venga para acá. Y digo, ¿qué pasó, hermana? Y dice, yo no tengo ganas ni de llorar. Y digo, ¿no te duele? Y dice, no, me da gusto. Dice, estoy en pecado. Y yo me dije, ¿cómo que estás contenta que se murió? Dice, sí, estoy contenta y no puedo salir porque pues ni tengo ganas de llorar, y estaba encerrada en su cuartito ahí, ¿no? Y me mandó que cuando yo llegara que me mandaran a hablar para que yo hablara ahí con ella, ¿no? Y llego y dice, ¿cómo que estás contenta? Sí, estoy contenta. Y digo, ¿por qué, hermana? Dice, fue un bandido, tuvo amantes, tuvo otra y otra, y de todas me enteré. Yo, fue un canalla toda la vida. Y digo, nadie lo sabía. Dice, nadie, nada más yo. ¿Estoy bien en sentir eso? Le digo, no, hermana, está bien. ¿Sabes qué? Dios te lo quitó. Amén. No te avergüences por no llorar. Solamente la cuchara, decía mi mamá, solamente el cucharón sabe los sentimientos de la olla. Solamente la mujer sabe al hombre que tiene al lado. Y solamente el hombre sabe a la mujer que tiene al lado. Puedes engañar al pastor, a los hermanos, a todos puedes engañar. Pero a tu esposa no la engañas. Y a tu esposo tampoco. Y a Dios menos. A tus padres puedes engañarlos. No, pues me voy para allá con una amiga y unas amigas, ¿verdad? Pero ¿a quién quieres engañar? Y el que te va a dar las recompensas es Dios. Y algunos, ¿verdad? El problema es que piensan que porque no les ha sucedido nada. No, pero estoy bien, gano bien dinero, estoy bien de salud, me va mi trabajo, todo está muy bien. Pero si tú no has arreglado eso con Dios, es una cuenta regresiva que esa persona está teniendo en su vida. A lo mejor marcan 3 días en tu calendario final, o 2, o 10 minutos, o 1 hora. No lo sabemos, es Dios. Es Dios quien va a poner punto final a nuestras vidas. Es Dios. Y como dijo el salmista del Salmo 76, ¿verdad? Dice, Señor, ¿cómo esos incrédulos hablan contra ti, blasfeman el nombre de Dios y están gordos y su boca se les llena y tienen tesoros, riquezas y pareciera que tienen tus bendiciones, Dios? Dice, fue difícil para mí, dice Asaf, fue difícil para mí hasta que entrando en tu santuario comprendí el fin de ellos. No porque les vaya bien. Una ocasión me dijo uno, ¿verdad? Estaba pero ¿verdad? maldiciendo, dice, yo estoy bien bendecido. Digo, ¿por qué estás bien bendecido? Dice, porque tengo dinero. ¿Y quién te dijo que el tener dinero es estar bien bendecido? Nabucodonosor era el hombre más rico de esa época y estaba bien maldecido. O sea, no porque tengas dinero, tengas salud, sino simplemente Dios está esperando, es lento, paciente para que tú te arrepientas. Es lento para la ira, grande en misericordia, lento, hijo, hija, arrepiéntete, sal de ese pecado,
Sal de ese pecado, va a ser grande tu ruina, sal de ese pecado. Y Dios está teniendo pues esta charla contigo. Dice el versículo 15, la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed yo, ni venga aquí a sacarla. Fíjate, estaba pensando en agua física. Ella, oye, pues si pones ahí una cisterna y me mandas agua con una bomba a mi casa, pues qué mejor sería. Y Jesús le dijo: ven, llama a tu marido y ven acá. O sea, ella no entendía, no acababa de entender. Y respondió la mujer, tenía que ser confrontada. Ven, llama a tu marido. Y respondió la mujer, dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Versículo 18, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, es tu amante. Fíjate, qué inmoralidad de mujer, 5 maridos. Era cosa seria. O sea, ni quien la quisiera invitar a las fiestas. ¿Verdad? O sea, imagínate una mujer así, ¿quién la invita? La traga hombres, ¿no? Come hombres, ¿cómo se le podría llamar? Eso no, devora hombres. ¿Sí o no? O sea, ni quien la quisiera de amistad. ¿Y sabes quién quiere de amistad a una persona que está en problemas sexuales? Nadie. Nadie quiere a una persona homosexual o lesbiana cerca de tu familia o de tus hijas o de tus hijos. Nadie. Son menospreciados. Son totalmente menospreciados. Es un pecado que duele a la sociedad, duele a las familias, lastima. Versículo 19. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, espérate. O sea, qué paciencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, si yo hubiera estado ahí predicándole a esta mujer, pues no sé qué yo le habría dicho. Te vas a condenar en el infierno, le hubiera dicho, ¿verdad? Arrepiéntete, ¿verdad? Vete a la reunión de mujeres, allá Metamorfosis, algo hubiera hecho así, no sé qué hubiera dicho. La paciencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice el versículo 19, dice: me parece que eres profeta. El versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús dijo: mujer, créeme. O sea, estás viendo cosas que no deben de ser. Créeme que la hora viene y la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén ya podrá adorarse al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabes. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, ¿qué te estás pensando tú que si en aquella congregación y que en México, que si allá en el norte, que si en Colima, que en Yucatán, ¿verdad? Que tu congregación, que allá tú eras feliz, o en otra, y que tú, ¿verdad? Y que yo era feliz allá con mi anterior esposa, y que yo dejé mi corazón por allá. ¿Qué tienes que estar pensando en ese tipo de cosas que te están distrayendo simplemente de la razón pura para que tú te arrepientas? Simplemente son pensamientos demoníacos que te dan el pretexto para pecar. Para decir: no, es que soy un hombre solo. No, pues es que mi mujer está fea. No, pues es que mi marido está gordo, ¿verdad? Y aquel ni me da dinero y aquel hombre me da dinero. Entonces, ¿verdad? Estás tratando de justificar algo para tú seguir como sigues. Dice el versículo 23: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: el que está enfrente de ti es el Cristo. O sea, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando?
Muchas personas dicen, bueno, tiene que venir algo sobrenatural en mi vida para que yo cambie o crea. No va a venir. Porque Dios escogió no los milagros que en el Antiguo Testamento. Escúchame, esto es importante. Dios hizo señales maravillosas, abrió ríos, abrió el mar, hizo hablar animales y verdad, en una ocasión paró el universo en el tiempo de Josué. Dios hizo cosas potentosas, maravillosas, pero a Dios en este momento, en este día, ahora después de nuestro Señor Jesucristo, Dios escogió que solamente por la palabra de Dios tú has de creer o tú has de rechazar. No existe otra forma. Dios lo implementó, Dios lo escribió y no va a venir un milagro. Señor, quítamela. Esa mujer que no me conviene, quítamela. No te la quita. Señor, quítame ese hombre que ya no me hable por teléfono. No te lo va a quitar, más te va a hablar. Y más dinero te va a dar. Y más dinero te va a pedir. Y más compromiso vas a tener. Hasta que tú no te convenzas de corazón. Vamos a Proverbios 7. Ay, pastor, ¿por qué no agarraste a los hombres? Vamos con ellos. Vamos, Proverbios 7. Proverbios 7. Aquí vamos a ver un pasaje cómo los demonios agarran a los varones. Cómo los demonios agarran demonios sexuales, atrapan a los demonios, a los hombres. Dice aquí, hijo mío, guarda mis razones y atesora conmigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en las tablas de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. O sea, si tú amas la Biblia, si tú estás amando la Biblia y si tú haces de la palabra de Dios todas las mañanas y la estás buscando, y un salmo y verdad, y un proverbio y este pasaje, y está la palabra en el hebreo, me llama la atención, y la buscas en tu computadora y la estás buscando en la concordancia y te llevas eso en la mañana y lo estás pensando y lo estás meditando de día, de tarde, de mañana, todo el momento, entonces vas a guardar la palabra de Dios y no te van a venir esos malos pensamientos. Vas a tenerlos que sustituir por la palabra de Dios. Es una sustitución que tú tienes que hacer. Es mentira que un clavo saca otro clavo. Yo le pregunté a un carpintero una vez, oye, era un carpintero famoso, reconocido. Y le dije, oye, ¿es cierto que un clavo saca otro clavo? Y se quedó viendo y dice, no, un martillo saca un clavo, pero otro clavo no saca otro clavo. ¿Cómo? Nunca. ¿Te has preguntado eso? Es una mentira. Una mujer no saca a otra mujer. Otro hombre no saca a otro hombre. Otra relación sexual te lleva a la perdición. Es mentira. Dice en el versículo 6. Porque mirando por la ventana de mi casa, por la celosía, vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Híjole, ¿cómo los atrapa? A un joven falto de entendimiento. Esta palabra simple es la palabra hebrea peti, así tal, P-E-T-I, peti, y significa ingenuo, que no mide el mal, que no tiene razonamientos profundos, que simple tiene, pues yo soy hombre, ella es mujer. Ese es un simple o una mujer simple, no hace razonamientos. Pues mira, cuando llegue al cielo nadie me quita lo paseado. ¿Quién te dice que en el cielo vas a estar en calma y en paz? ¿Quién te dice? ¿Qué te hace pensar que si tú no
A ver, ¿verdad? Si tú no quisiste obedecer a Dios en este momento, con este reglamento, con estos mandamientos que Dios está mandando ahorita, ¿qué te hace pensar que vas a llegar al cielo y que vas a ser aceptado por Dios? Si tú en este momento no aceptas la palabra de Dios, ¿qué hace pensar eso? Es una locura. Si tú ahorita no quieres nada con la palabra de Dios, vas a llegar y Dios te va a decir, oye, cuando yo te hablé, ¿quisiste obedecer? No. ¿Qué tienes que hacer aquí? Apártate de mí, no te conozco. Esa va a ser la ruina de muchas personas que creyeron ser cristianas, que caminaron y que vinieron y que se congregaron y que escucharon la palabra de Dios, y su ruina va a ser algo cruel. Porque no quisieron abandonar el pecado sexual. Hay tantas variantes del pecado sexual hoy en día. Hay un sinnúmero de sexos. Hay pero una variedad de sexos, ¿verdad? Una perversión total, ¿verdad? Ya no es homosexuales, ahora ya son, ¿verdad? Ya son de todo, y las lesbianas de todo, y o sea, hay una barbaridad de perversión sexual, y todo empezó con poquito. El pecado sexual invariablemente te va a llevar a más. Te va a llevar a más, y a más, y a más, y a más, y a más. Versículo 8. El cual pasaba por la calle, por la costera, junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, ahí estaban los demonios. O sea, haz de cuentas que iba caminando en la costera por la zona de los bares a las 12 de la noche. ¿Qué necesidad de estar caminando a esa hora? ¿O qué necesidad de estar navegando en tu computadora, en tu tablet, y estar viendo videos sensuales? ¿Qué necesidad de estar viendo las chicas de Miss Universo? Una vez encontré a un hermano dice, y su pantalla cambiaba y eran las Miss Universo. Le digo, oye, ¿qué es eso? Soltero, ¿eh? Le digo, ¿qué es eso? Dice, no, pues son las Miss Universo. Y digo, ¿y tú estás viendo eso? Dice, sí. Pero nada más las veo en vestido largo. O sea, ¿sí me explico? O sea, ¿cómo somos capaces de creernos que estamos bien? Somos especialistas en justificar nuestros pecados. Dice, ya el hombre ya estaba en el lugar donde tenía que estar. Yo le digo a los jóvenes, nunca vayas donde no tienes que ir. Oye, estoy metido en pornografía. ¿Y qué estás haciendo donde no tienes que estar? ¿Qué tienes que estar abriendo esa página? ¿Qué tienes que estar abriendo esas páginas para ver pornografía? No dudes, padre que me estás oyendo y tienes hijos en tu casa, no dudes que tus hijos puedan estar viendo pornografía. Ni tantito lo dudes. ¿Verdad? Llegan y me dicen, pastor, nunca lo pensé de mi hijo. Ay, tienes que haberlo pensado antes, que sí, y no que no. Tienes hijos, no querubines, y pecan. ¿Y sabes qué tienes que hacer con tus hijos? Cuidarlos. Ahora en los celulares, estábamos viendo con mi esposa, hay bloqueos parentales. Hay aplicaciones. Y si tú estás sufriendo de eso, dile, ¿verdad? Viene un matrimonio y me dice, pastor, y él entonces, pues ni modo que él ponga el bloqueo y se lo quita a la hora que quiere, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Hay que ayudarlo a que le ponga el celular al tablet de un bloqueo parental. ¿Y sabes quién es el que se lo pone? Tu esposa. Que le ponga el número. O tú pónselo a tus hijos. Es un pecado que no queremos confesar. Que estamos metidos en esas cosas y no puedes solo, necesitas ayuda. Por lo menos tienes que confesárselo a tu esposa. Confiésaselo. No te hagas el fuerte. Diga el fuerte, débil soy. Tú eres débil. No se duerman, porque está bueno. Dice el versículo 10. Dice, cuando he aquí, una mujer sale al encuentro con atavío
de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. O sea, a ese tipo de mujeres les come los pies por caminar y salir. Les gusta, no fallan, ir al bar, ir a la disco, ir al lugar donde deben de estar, donde van a atrapar a los inocentes, las prostitutas. Esta palabra ramera es la palabra sana, con Z, sana, y significa desenfreno, sin inhibición. Ahora ya los jóvenes son desinhibidos. Son desinhibidos, los jóvenes tienen relaciones sexuales unos con otros, nada más en la discoteca o en el bar, y son desinhibidos. Califican por una ramera ante los ojos de Dios. Son rameras, o no sé si el término también aplica a los varones, ¿verdad? Y ramero es el que vende flores, ¿no? Bueno, ok. Entonces dice aquí el versículo 12: y unas veces están en las calles y otras veces en las plazas, acechando por todos lados, por todas las esquinas. Se asió de él, fíjate cómo el beso de Madonna, se asió de él, le besó con semblante de descaro y le dijo: sacrificios de paz había prometido. ¿Sabes qué pasa con este tipo de besos? Cuando una persona besa a otra persona, inmediatamente, así como en las películas de brujería, se le pasan los demonios por la boca y el otro se hace y lo recibe, se le pasan los demonios. Ay, me gustó. Y sea hombre o sea mujer. Sea hombre o sea mujer, siente lo mismo. Una vez que le dan un beso en la boca, se queda. Y si tú no lo rechazas, te prendieron los demonios. Sencillamente por ese acto. Y hay mujeres que han sufrido eso y son casadas, y han estado casadas toda su vida. Hay unos artistas de Hollywood, ¿verdad? Varones, y tú los ves y dices: wow, ¿quién no quisiera tener esa fama, ese cuerpo y ese dinero? Y dicen ellos, ¿verdad? En conferencia de prensa dicen: ya no sé si me gustan los hombres o me gustan las mujeres. Es algo común que está sucediendo hoy en día. Dice el versículo 15: por tanto he salido a encontrarme, buscando diligentemente su rostro, y aquí te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, alojes y canela y perfume Chanel. Dice versículo 18: ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana, alegrémonos de amores, porque mi marido no está en casa. ¿Y sabes qué pasa con ese tipo de mujeres casadas? ¿Sabes qué? O con los hombres casados. O sea, si Satanás quiere meterse en relación sexual con una persona, ¿sabes qué hace? Prefiere los casados. Los casados, o las mujeres casadas o los hombres casados, tienen un imán a las personas que están buscando relación sexual. ¿Por qué? Porque es un agravante de adrenalina. O sea, no hay más adrenalina, que irse con una mujer o con un hombre ajeno. Eso le pone mucha salsa a los tacos. Y Satanás lo sabe. Dice: la bolsa de dinero se llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. ¿Qué le está diciendo? No tengo dinero, papi. No tengo dinero. Ay, mira, me dejó sin dinero mi marido. Le está diciendo. Versículo 21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella. Y como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijo, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos,
no yerres en las verdades, porque muchos ha hecho caer heridos, aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Aquí regresa la hoja en el versículo 6, dice, el capítulo 6, el versículo 25, no codicies su hermosura en tu corazón. No codicies su hermosura en tu corazón. No codicies. Ni ella te prenda con sus ojos. ¿Verdad? La estás viendo. Y estás ahí en el restaurante y la estás viendo. O estás viendo al hombre. Y de repente, ya me vio. Oh, me vio. Te atrapó con sus ojos. O tú quedaste atrapado con su cuerpo. Porque a causa de la mujer ramera, el versículo 26, 6:26, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. O sea, ¿qué es un bocado de pan? Se lo come fácilmente Satanás. Satanás se lo come fácilmente. Oye, pero hay que disfrutar el sexo, pues ahorita somos jóvenes, ¿cuándo lo tienes que disfrutar? Ese engaño de Satanás que tú puedes disfrutar el sexo fuera del matrimonio. Va a ser doloroso para ti. Vas a tener un embarazo no deseado. Vas a contagiarte una enfermedad. Vas a tener una repercusión en tu vida. Es imposible que tú pases airoso y sin problemas en una perversión sexual. No se va a quedar impune ese pecado. Va a tener consecuencias graves. Y al final vas a ser exhibido. Porque Dios tiene que sacar el pecado de todos nosotros. El que no ha sido confesado. Todo el mundo te va a ver. Caray, era el hermano. Pero si estaba casada. No puede ser. Y qué vergüenza y qué ruina una vez que estés en una silla de ruedas. Tú piensas que es broma. No te imaginas. Dice que el versículo 26, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Sabes cómo queda? ¿Has oído eso de que le dan toloache? ¿Sí? Así queda. Loco. Ya está comiendo con su familia. No puedes disfrutar a tus hijos. No puedes, no mientas. Tú estás con tus hijos y está tu mente allá. Y estás con tu esposa y está tu mente allá. Es imposible. Está tu mente atrapada en aquel pecado. No puedes disfrutar tu dinero, tus ganancias, tu lugar donde estás, tu cama, tu casa, tu carro. No lo puedes disfrutar. Tienes una mente dividida. La Biblia enseña pues que no existe pecado tan castigado. Fíjense bien, fíjate lo que voy a decir. Una vez que yo he estudiado el pecado que más afecta, yo lo he estudiado frecuentemente, el pecado que más afecta dentro de la Biblia, el pecado más dañino para una persona, no es las mentiras, no es la borrachera, no es robarte las ofrendas, robarte del granero abundante, no. El pecado que más afecta, ¿verdad? Y más prohibido y más penado, más advertido, con efectos secundarios y con efectos espirituales colaterales, es el pecado sexual. El pecado sexual es el pecado que más afecta. ¿Sabes por qué? Por ejemplo, no lo busquen, se los voy a leer. Proverbios 6:32 dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento y corrompe su alma el que tal hace. O sea, corrompe. ¿Y sabes qué es corromper? Dividir. Se divide, se fragmenta. En 1 Corintios 6:18 dice que el que comete fornicación contra su propio cuerpo peca. Eso no lo dice de la glotonería. Eso no lo dice de la mentira. Lo dice solamente del pecado sexual. En Colosenses 3:16 dice que la ira de Dios viene contra los hijos de desobediencia
con los que practican la fornicación. Y no lo dice del pecado de gula, no lo dice de ningún otro pecado. O sea que Dios, alguien dijera, bueno, es que Dios escogió el pecado sexual como para hacernos sufrir. No, fíjame, Dios no escogió el pecado sexual para hacerte sufrir, sino que, fíjate bien, el pecado sexual es tan letal porque involucra los sentimientos. Fíjate bien, escúchamelo. El pecado sexual involucra los sentimientos, las emociones, el intelecto, la voluntad y grandes cantidades de adrenalina y muchas otras sustancias que el cuerpo segrega cuando está en el acto sexual. El resultado de este tipo de cosas es sumamente contaminante, sumamente adictivo, destruye familias, destruye los hijos, destruye tu vida, destruye tu forma de pensar y pervierte la sociedad y la iglesia. Es sumamente contaminante. El pecado sexual es como una persona que tiene, ¿verdad?, una enfermedad contagiosa que se puede contagiar simplemente por el aliento. Así Dios ve el pecado sexual, porque es sumamente contaminante y está destruyendo nuestra sociedad. En este momento el pecado sexual, ¿verdad?, como que se está permitiendo, y en las redes sociales, y todas las redes sociales tienen pornografía, todo, ¿verdad?, porque pues ahora pues ya los chavos ya pueden hacerlo. Antes no era así. Una vez le pregunté a un padre, me lo encontré ahí en la plaza, venía a la iglesia, obviamente que no es cristiano por su contestación tan absurda que me dio. Le dije, oye, y le digo, y para sacarle plática, ¿no? Yo me sentía así como Jesús y la mujer samaritana, ¿no? Le dije, ¿qué te parece la perversión sexual que hay hoy en día? Dice, no, hombre, lo malo que no me tocó a mí. Si me hubiera tocado a mí en mi época, no, hombre, yo le daría duro por allá y por acá. Le dije, ¿y eso opinas de tus hijos? ¿Y de tus hijas? Porque eran solteras sus hijas. Y le digo, ¿y eso opinas de tus hijas y de tus hijos? Dice, bueno, pues no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué piensas así? ¿Así quieres que anden tus hijas? ¿Que se perviertan en el pecado sexual? Dice, pues si ellos quieren. Pero cada quien que haga con su vida lo que quiera. Ese es el pensamiento del mundo. Cuando Dios te dice, aquí estoy y te estoy hablando y voy a hacer contigo todo lo que yo he dicho. Esto se va a cumplir. Esta palabra tiene que cumplirse en breve en tu vida. Dios te está hablando a ti para que abandones ese pecado sexual, salgas de las garras de Satanás, salgas de la pornografía, salgas de la lujuria, salgas en el pecado donde tú estás, en ese adulterio, puedas salir, y no vas a poder salir jamás hasta, número uno, hasta que te arrepientas, y número dos, que le digas, Señor, ayúdame. Y cuando tú le dices a Dios, ayúdame, Dios te va a extender sus manos. Hijo, faltaba más, te amo, te he esperado este momento para sacarte, y Dios te va a sacar del lodo. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Yo, por ejemplo, cuando me convertí, con esto termino. Yo cuando a mí me predicaban, y yo estaba sentado igual que tú, ahí sentado, y yo estaba así. ¿Qué más va a decir este loco? Así estaba, igual que algunos de ustedes. ¿Qué más va a decirme este loco? Yo estaba así, y yo decía, dejar mi alcohol, dejar mis cuates, dejar mi libertad, dejar mis mañas económicas, no. Y me estaba debatiendo. Me debatí como un mes escuchando la palabra de Dios. Me debatí y me iba de aquí, me doy enojado, y salí y regresaba así, ¿verdad? Y me gustaba seguir oyendo. Pero un día entendí. Yo decía, pero si a mí me gusta. Yo decía, a mí me gusta, pues, porque si a mí me gusta, y ya voy a aceptar a Cristo, y después de que me siga gustando voy a quedar mal, decía yo. Pero yo entendí cuando Dios me habló y me dijo, yo te voy a dar un poder, te voy a dar un poder, recibirás poder, dice en el libro de Hechos capítulo 1, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo.
Y cuando venga sobre ti el Espíritu Santo, no te imaginas que vas a poder vencer a los demonios y a los gigantes con los que tú te has metido. Vamos a orar. Padre hermoso, bendito Dios, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Sabemos que el mundo, Señor, está contaminado por el pecado sexual. Esta va a ser, Señor, la ira tuya, la que vas a descargar, Señor, cuando tú vengas a traer juicio a este mundo. El pecado sexual es uno de los primeros que va a ser juzgado, tal y como lo dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. La humanidad se está corrompiendo, se está haciendo permisible ante el pecado sexual. Con libertad, Dios, con libertad el mundo ha aceptado el lesbianismo, ha aceptado el homosexualismo, aunque tú dices que es pecado. Y hemos aceptado también a los borrachos, a los drogadictos. Hemos aceptado como si fuera una manera diferente de vivir. Pero tarde que temprano tú vas a traer consecuencias a ese tipo de personas. Dios te está hablando en este momento y dice: hija, no salgas de este lugar sin mí. No vuelvas a ese lugar. Y la única forma para que no vuelvas a ese lugar con esas personas que te han hecho daño es que tú te arrepentas y que me recibas. No te quiero hacer daño. Quiero enseñarte el diseño por lo cual fuiste creado. Quiero decirte que eres una joya preciosa. No te quiero ver más en fornicación. He hecho de ti una hermosa mujer. He hecho de ti un hermoso hombre. No corrompas el diseño que Dios hizo en ti. La Biblia dice que si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducirnos con temor y temblor cada día de nuestra vida en este mundo. Es Dios quien te habla. Estas palabras no son del predicador, son de Dios. Y es Dios quien te quiere sacar de ese sufrimiento. Jesús, perdóname. Sin importar el pecado que tú has cometido, si simplemente has sido arrogante con Dios, si simplemente has sido, ¿verdad? Has vivido sin considerar a Dios, es Dios que te está hablando y te está diciendo: hija, hijo, ven, yo te amo. Yo planeé este día para encontrarme contigo. Yo puse la hora, los minutos, los instantes. Yo fui quien te trajo, te dice el Señor. Él es el que preparó ese encuentro contigo para que tú no salgas como entraste. A lo mejor tienes problemas con el alcohol o las pastillas, o simplemente no hay una buena relación con tu esposa o con tu esposo. Dios te dice: pongámonos a cuentas. Quiero recibirte, Señor, dile: quiero recibirte como mi Señor y quiero que me perdones todos mis pecados hasta este momento. Te lo pido de todo corazón, en el nombre de aquel que murió en la cruz y resucitó de los muertos, Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén.